Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer Facebook Live de Abogados en Vivo. Hoy me acompaña la doctora Patricia Machado, que es una abogada de inmigrantes americana de padres cubanos que lleva más de 20 años ayudando a los inmigrantes de Nueva York con su bufete Machado Law. Y también me acompaña el doctor Michel Proner, que es el jefe de Abogados de Confianza, una marca legal en español totalmente bilingüe del bufete de abogados de lesiones Proner & Proner, que tiene más de 50 años de experiencia litigando casos de demandas millonarias en Nueva York. Mi nombre es Estefanía, soy la Social Media Manager de Abogados de Confianza y hoy voy a estar conversando con nuestros abogados sobre casos de accidentes y de inmigración durante la pandemia. La idea de este live es que hagamos preguntas a nuestros abogados, preguntas que ya también pues, nos han estado preguntando nuestros clientes, las personas que se contactan con nosotros a través de redes o que llaman a nuestras oficinas. Entonces empecemos, doctora Machado, ¿qué está pasando actualmente con los casos de inmigración en medio de esta crisis por el coronavirus? Bueno, ahora que está pasando es que básicamente las citas de inmigración con la Corte, con el Servicio de Inmigración, se están aplazando. Pero igual las peticiones se están sometiendo, el trabajo se está haciendo, estamos abriendo casos, porque igual inmigración va a abrir. La única cosa es que los casos que están andando y en proceso lo van a aplazar. Y la cosa que yo estoy diciéndole a los clientes que inmigración está trabajando, pero deberían de someter las peticiones porque más rápido que lo ponen, más rápido tienen sus citas. Pero ahora mismo eso es básicamente la única cosa que nos está afectando, es que las citas se están aplazando. Ok, perfecto. ¿Y qué está pasando con los casos de accidentes? ¿Cómo van todos los casos durante esta pandemia? ¿También está sucediendo lo mismo que con los asuntos de migración, doctor Michel? Eso, como eras diciendo, es un periodo diferente. Yo estoy trabajando en ese campo por más de 30 años y ningún vez era una época pasada como está pasando hoy. Los cortes están cerrados y por lo menos es un problema para todo el sistema de justicia, pero las compañías de seguro no están cerradas porque el gobierno está diciendo que esas compañías de seguro es una empresa essential business. Significa que no pueden cerrar esos compañías del seguro. Y eso es bueno por mis clientes, porque los compañías del seguro están haciendo acuerdos con mis casos, están mandando cheques para los acuerdos y yo estoy mandando esos cheques a veces personalmente en mano a mis clientes para ponerlo en mano el dinero que necesitan mis clientes. Entonces, yo tengo abogados que están trabajando para mí y para legales y secretarias, todos están trabajando de casa. A mí también estoy trabajando, estoy dentro de mi casa ahora mismo, pero gracias a conexión de computers y todo, nosotros estamos siempre en contacto con nuestros clientes y estamos en esa semana propio, los cortes se abrieron para iniciar demandas. Sí, doctor Michel, le pregunto. Estamos iniciando nuevas demandas con correo electrónico directamente a los cortes. Entonces, los cortes no puede haber un sitio con un jurado y con un juez, pero puede iniciar una demanda, puede comenzar una demanda y puede hacer un acuerdo. Entonces, justicia está moviendo, pero muy diferente como antes. Sí, pero los casos se están cerrando por la totalidad del dinero, o es menos, o qué está pasando como con el dinero de esos casos de accidentes. Que nosotros estamos mirando es que los casos están no solo cerrando, pero cerrando por bien dinero.
Yo tengo casos durante ese coronavirus pandémico que yo cerró para millonarios clientes, que gracias a Dios, porque tenemos esos casos que podemos hacer acuerdos. También estamos iniciando un nuevo tipo de demandas. Nosotros no solamente hace demandas para casos millonarios, pero también casos compensación laboral, workers' compensation. Y en esos casos, la gente tiene derecho, lo mismo, puede haber un caso millonario o un caso de compensación laboral para gente que están aquí sin documentos. No tienen que haber, eso es muy importante. Si no tiene documentos, puede consultar con Patricia Machado, que es muy inteligente, tiene muy experiencia en el campo de inmigración, pero también con casos de demandas por accidentes, heridas, lesiones. Sin documentos puede iniciar una demanda y no tiene que pagar los gastos de nuestros abogados. Cuando ganamos el caso, nosotros tomamos nuestra parte, 2/3 para los clientes. Pero eso no tiene que haber miedo de hablar a un abogado y siempre la consultación es gratis. Pero regresando, tenemos ahora nuevos tipos de reclamos. Estamos iniciando con compensación laboral, reclamos por el coronavirus. Por ejemplo, si uno está trabajando dentro de un clínico y dentro de ese clínico era gente con coronavirus y uno que estaba trabajando ahí se prende coronavirus y no puede regresar al trabajo, están perdiendo el trabajo, ganos perdidos. Eso es un reclamo que nosotros estamos presentando con compensación laboral. También, ahora que están regresando a trabajo la gente, porque construction se llama el fase 1, fase 2, fase 3. New York está en el fase 1 y construction está iniciando otra vez. Si uno regresa a su campo de construction y con la gente, porque su empleador no se da protección suficiente para protección, y si prende el coronavirus y no puede trabajar, puede dar un daño permanente en los pulmones. Ese es un caso que tú puedes presentar con compensación laboral. También si su jefe está pagando en contante, sin cheque, con cash. Nosotros, porque tenemos experiencia en esos tipos de casos, nosotros sabemos cómo podemos presentar esos reclamos sin prueba porque están pagando en cash. No tiene que haber miedo, consultar nosotros. Gracias, doctora Machado. Le pregunto, ¿qué está pasando con las personas que, digamos, estaban en Estados Unidos con su visa de turista en el momento en el que inició la pandemia y esta visa de turista ya está próxima a vencer o precisamente está venciendo? ¿Qué pueden hacer para que no pierdan su visa? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Ahora mismo, si la persona ya se quedó ilegal y extendió su tiempo aquí, la cosa es que simplemente uno tiene que informarle a la inmigración que eso está pasando y que no era la culpa de la persona, que la persona tenía la intención de salir, pero debían de hacer una extensión antes de que se vence la visa, ¿no? Pero que estamos haciendo, que le estamos informando a inmigración que la persona o era mayor o no tenía vuelo, o sea, no podía salir, y entonces darle a ellos como notificación que tenían toda la intención de salir y no querían violar la visa. Y con el coronavirus, como estaba diciendo el otro día, que básicamente ellos están extendiendo, considerando que el coronavirus la persona no podía salir. Y igual con peticiones iguales. Si le ponen una petición y está pendiente y dicen que necesita la respuesta en cierto día y inmigración está cerrado, ellos están extendiendo 60 días, 30 días, o sea que la persona pueda acumular evidencia. Y en este tipo de casos, como el pregunta me estaba preguntando, vale la pena simplemente que la persona se vaya tan pronto posible y entonces con evidencia, o sea, con petición o sometido
o contactamos entonces a inmigración para explicar por qué la persona se quedó más tiempo. Inmigración está muy consciente del problema del viaje, o sea, de los vuelos que lo cancelaron. Simplemente tiene que enseñarle a la inmigración que hay un plan, ¿no? Que no se va a hacer. También una vez yo tuve un cliente que era de Venezuela. Él me dijo que era aquí solo para vacancia, pero durante esa vacancia él tomó un trabajo. Vacaciones. Sí, pero vacaciones y durante turística era aquí, pero durante esas vacaciones él tomó un trabajo y durante ese trabajo él se cayó de una escalera y él, yo inicié una banda para él y a la fin él regresó a Venezuela millonario porque la prueba que podemos mostrar que él no puede regresar al trabajo que era haciendo en Venezuela y también no puede hacer el trabajo que era haciendo aquí. Pero me gustaría que me diga eso, no, porque quizás esa persona tenía un asilo político. Eso porque todo el mundo debía, porque quizás esa persona se fue a Venezuela, no sé cuándo, qué año, pero quizás tenía un asilo, y eso porque debían de consultar, porque si está ilegal y tiene un proceso y algo pasa y te queda más tiempo, o sea, hay manera de arreglar las cosas. Eso porque estaba hablando con Mecho, que muchos de sus clientes no tienen papeles y uno puede entonces ayudarlos en diferentes maneras, cada caso diferente. Eso es muy importante, que cada caso es diferente. Por ejemplo, el tiempo para presentar un caso es diferente para cada tipo de accidente. Si es un caso contra el gobierno, 90 días. Si es un caso con un carro, un accidente del carro, 3 años. Pero un malpractice médico, 2 años y medio. Muerte, 2 años. Y también a veces están 2 casos en junta. Es posible que uno tiene un accidente con carro y también malpractice médico. Y también durante esa situación tiene que hablar con un abogado de inmigración porque tiene problemas con sus papeles. Entonces, consultar con un abogado es importante. Hablando de consultar, doctora Patricia, nos acaban de enviar un mensaje al WhatsApp, nos pregunta un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, pero que nació en Italia. Su padre era americano, pero murió en 2015. Él quiere saber si, a pesar de que su padre murió en 2015, podría solicitar la residencia. ¿Qué le recomendaría a usted en este caso? La persona es de Ecuador y su papá era ciudadano. ¿El papá tenía una petición familiar ya archivado por él? No sabemos. Le podría decir que consulte directamente con usted, doctora Patricia. Y también si el papá era ciudadano y tenía una buena relación y tenía menos de 16 años, o sea, hay algo que se llama Derivative Citizenship, que es el NC600, que uno puede demostrar que el papá era ciudadano y uno puede entonces conseguir la ciudadanía por el papá, pero depende de la edad, depende entonces, uno tiene que enseñar que tenía una relación con el papá. También, si el papá le pidió antes que se murió, se llama un humanitarian waiver, que entonces otro pariente puede entonces coger el plazo, o sea, reemplazar la persona que se murió, que hizo la petición. Debía de llamar y entonces podemos hablar más y yo puedo entonces ver lo que pasó en el caso. Y uno puede también pedir el archivo de la persona si el papá sí le pidió. Así entonces puede investigar uno y hablar informadamente. Sí, doctor Mitchell, ¿qué pasa con las personas que tienen un caso de accidente o de compensación laboral en curso, pero que se les han retrasado las citas médicas por el asunto del coronavirus? Porque sabemos que muchos hospitales, sobre todo en el estado de Nueva York, no estuvieron atendiendo algunas citas médicas, algunos tipos de consultas, incluso cirugías fueron aplazadas, reprogramadas. ¿Cómo están manejando ustedes todos esos retrasos en la oficina y qué recomendación les da a las personas
que tienen en este momento casos activos de demandas por lesiones y de compensación laboral. Ok, sulla compensazione laboral tiene que presentar sus heridas cada 45 días para continuar los cheques, el pagamento de gastos perdidos cada 2 semanas. Pero con ese coronavirus era un problema porque muchos clínicos eran cerrados. Ahora mismo nosotros tenemos clínicos que ya están abriendo y también puede hacer un video consultación y pueda mostrar la prueba que todavía continúan los problemas que molestan. Pero es muy importante de poner en contacto con un abogado que puede presentar usted a esos clínicos que saben cómo tienen que mostrar la prueba que necesita para continuar sus pagamentos, gastos perdidos y que no tiene que pagar esos médicos porque están pagados con compensación laboral. Entonces no tiene que preocuparse si no tiene dinero en su bolsillo. El dinero llega cada 2 semanas. Si llaman los médicos y dicen que molesta y los médicos muestran la prueba, necesitan ver los cortes. Y los cortes de compensación laboral todavía están listos para sentir. Nosotros estamos presentando esos casos con teléfono, con vídeo. Esos casos están continuando. Esos los demandas contra los terceros partidos están cerrados en los cortes, pero los compañías de seguro todavía están sintiendo oyendo esos casos. Y también para inmigración, como trata esos casos doctora Patricia, esos casos están dentro de un sistema federal, pero los demandas normalmente están dentro del cortes del estado de Nueva York, estado de Connecticut, Pennsylvania, y esos cortes, cada estado tiene las leyes diferentes. Y también los cortes en Albany, Syracuse, Rochester, ya están no están cerrados como están cerrados en la ciudad. También en Long Island están pensando de abrir. Pero en cada corte en los estados de Nueva York, en el estado de Nueva York, inmigrantes que están aquí sin documentos, sin papeles, tienen los mismos derechos que uno que está aquí con papeles, por un caso que se llama Balbuena. Es un caso muy importante para los inmigrantes que están aquí sin documentos, tienen los mismos derechos de compensación de dinero por sus heridas, por sus lesiones. Eso que tiene que mostrar la prueba que afecta su vida. ¿Yo puedo comentar algo? Claro, doctora Patricia. Con el doctor estaba diciendo que si tienes, o sea, estás aquí ilegal, si tienes problema con una persona que te está abusando, si tienes algún problema que, por ejemplo, se casan con un americano y después entonces empiezan a abusarlos. Muchos clientes míos tienen miedo de ir a la policía porque tienen miedo de ser, o sea, descubierto que son ilegales y poner en procedimiento. Eso no es así. Uno tiene que documentar cualquier violación de la ley y la única manera que ICE va a recoger las personas si son, o sea, personas que son criminales, ¿no? Y entonces, si la ley entonces sabe de ello porque le sacan las huellas digitales, sí, entonces sí hay peligro, porque obviamente, pero si una persona es una víctima de un crimen, por ejemplo, o tiene una lesión, algo así, debían de ir a las autoridades, debían de reportar abuso, debían de reportar de todo, porque no hay peligro ninguno, porque sin embargo, si documentan su caso, entonces uno puede entonces hacer un visa U, que para personas víctimas de crimen, y 360, personas que son abusados de sus parejas. Hay muchas diferentes, o violencia contra mujeres, VAWA, hay diferentes maneras, pero si la persona tiene miedo a acercarse a la policía, entonces no puede documentar su caso y no puede entonces ganar su caso de inmigración. Sí, debían de... En los casos de accidente, doctor Mitchell, ¿qué es importante que las personas hagan cuando ocurre el accidente para no perder su derecho a recibir una indemnización?
La primera cosa importante es reportar. Y también el más importante que todo es ir a un hospital, a un médico, porque la salud vale más que todo el dinero que en el mundo. La salud es solo único. El dinero puede haber, no haber, los días cambian, pero la salud es para la vida. Entonces, tiene que reportar si estás trabajando a su jefe, diciendo que tuvo un accidente. Y después tiene que decir, si molesta algún parte del cuerpo, tiene que ir al hospital. Y a veces los empleadores dicen, ay, cuando vaya al hospital, no dice que se fue a su trabajo, dice que caíste en casa. Muchísimos casos. Yo tuve que los clientes se fue mentirosa del jefe y por miedo. Pero al fin nosotros podemos cambiar la situación. El más temprano de llamar a un abogado, el más que nosotros podemos ayudar con los documentos para ver el dinero que necesita para vivir, para mandar a su familia, para comer. Y nosotros, con cada situación, problemas que piense que no puede resolver, nosotros tenemos experiencia haciendo ese trabajo por más de 30 años, ayudando a los inmigrantes que están aquí con todas las situaciones. Nosotros sabemos sus problemas, que la situación dentro de su familia, mandando dinero. El jefe dice, oh, no te preocupes, yo te pago lo mismo. Sí, si pagan para 2 semanas, 3 semanas y después está solo y no tiene sus derechos porque el tiempo para iniciar una demanda piensa que es perdido, pero no es perdido. Se llama un abogado que sabe cómo se tratan esas situaciones. Eso es la cosa más importante de consultar y no tiene que haber miedo. La consultación es siempre gratis y nosotros estamos disponibles 24/7. Llama a nosotros. Doctora Patricia, muchas gracias, doctor Michel. Doctora Patricia, estamos aún en temporada de impuestos, precisamente por el coronavirus. Se extendió la temporada de impuestos hasta el 15 de julio. ¿Qué pasa si soy inmigrante ilegal y reporto impuestos? ¿Puedo reportarlos? ¿Eso qué beneficios tiene? Si reporto impuestos, ¿puedo meterme en problemas migratorios? Ok, esa es otra muy buena pregunta. Inmigración, básicamente, las personas que no tienen papeles, ellos han buscado la manera que pueden pagar impuestos y entonces se llama un TIN number, Taxpayer Identification Number. Eso es completamente, o sea, inmigración no sabe nada de eso. Ellos con mucho gusto, o sea, el IRS, o sea, del impuestos, entonces eso reemplaza un Social Security Number, ¿ok? Y la persona lo hacen porque para enseñar buena fe. Mis clientes que están aquí 20 años, 15 años, lo hacen para entonces, por si acaso en el futuro tienen que ver un juez, entonces puede enseñar buena carácter moral, que no están aquí para coger dinero del gobierno, que ellos solitos, ellos han buscado la manera de pagar impuestos, para que entonces si en el futuro tienen que ver un juez, ellos consideran mucho eso. O sea, si, por ejemplo, hay un alivio que se llama suspensión de deportación basado en 10 años seguido aquí, buena carácter moral y hijos americanos que van a sufrir extremadamente. Eso es un alivio que un juez nada más puede perdonar, o sea, el tiempo ilegal aquí. Y si tienen esos taxes pagados solitos, los jueces les encanta, o sea, eso porque lo consideran mucho. Eso enseña buena carácter moral, ¿ok? Pero no le dan papeles por pagar taxes, pero es algo muy favorable para la persona porque enseña que quieren contribuir al país y no quieren coger del país. También contribuiría eso en favor de una víctima de un caso de accidente que tenga un caso grande en la corte, doctor Michel. No entiendo la pregunta. El pagar impuestos, como dice la doctora Patricia, es un acto de buena fe que puede ayudar a los inmigrantes cuando llevan sus casos
de migración o de residencia en la corte. ¿Pasa lo mismo con los casos de accidentes o no importa? Okay. Con los casos de accidentes, nosotros, los abogados, pagamos todos los gastos por el corte. No tiene que haber miedo de ningún impuesto. Nosotros pagamos. A la fin, si no ganamos el caso... No, pero ella yo creo que está diciendo, o sea, impuestos federales, si ellos miran buena carácter moral de los clientes tuyos, yo no creo que... Ok, también, tampoco, si yo tengo un cliente que es un ladrón, que es un feo persona, si tiene un accidente y no entra que era un carácter con peor moral, nosotros podemos presentar el caso por el daño. Lo mismo si él no tiene el culpa por el accidente. También si uno era en cárcel, estaba perdiendo 5 años, porque quién sabe. Si él después era trabajando, ganando, pagando por su comida, por su familia, y tiene un accidente, no importa qué era haciendo antes, nosotros podemos representar todo. Eso es, uno no ha nada por hacer con la otra, pero claro, si uno es honesto y trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, nosotros queremos mostrar eso también para decir que esa era su vida que he perdido después del accidente y él necesita más dinero, pero de vida que no tiene más después del accidente. ¿No? Eso sí, entiendo que sí contestó a su pregunta, pero... Sí, gracias, doctor Mitchell. Bueno, ya van siendo casi las 6:30 de la tarde, ya llevamos un buen rato hablando con nuestros abogados, con Patricia Machado, Machado Law, y con Mitchell Proner, de Abogados de Confianza. Agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí conectadas a este Facebook Live y los invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas, porque la idea es seguir abriendo estos espacios con regularidad para que ustedes nos envíen sus preguntas, nos envíen sus casos y podamos resolverlos aquí en vivo, en directo con nuestros abogados de Machado Law y con Abogados de Confianza. Les agradecemos mucho la participación, esperamos que les haya servido, que les haya gustado, y recuerden que pueden llamar a los números que estaban apareciendo ahora en pantalla, que los dejaremos también en un comentario en este Facebook Live, a Machado Law para casos de migración, Abogados de Confianza para casos de compensación laboral y de accidentes. Les agradecemos su participación y les invitamos a que nos envíen sus preguntas. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias, doctor Mitchell. Gracias, Estefania. Me gustó. Gracias. Que se vaya bien. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, claro, doctora Patricia. Información es poder. ¿Okay? Más información, deberían de llamar sin obligación y tratar de buscar información, porque hay mucho mala información en la calle. La persona dice muchas cosas que no es cierto y no cuesta nada preguntar. ¿Ok? Gracias por la Listo. Gracias. Nos vemos. Gracias.